Hola trader, bienvenido de nuevo al canal. Hoy quiero hablarte sobre algo que es fundamental en el trading algorítmico y es cómo obtener datos históricos de alta calidad. Si llevas un tiempo en el trading algorítmico, sabrás de la importancia de un buen backtesting. Y un buen backtesting, que para los que no lo sepan es simplemente una prueba retrospectiva de nuestra estrategia para ver cómo funcionó en el pasado y así podernos hacer una idea de si puede funcionar en el futuro. Pues para un buen backtesting es esencial contar con datos históricos de calidad, con datos históricos que sean reales y representativos de lo que ocurrió en el pasado. Es decir, cuando nosotros probemos la estrategia en el pasado, utilizaremos los datos de máximo, mínimo y cierre y apertura de los datos del pasado para ese mercado para probar nuestra estrategia. A partir de esos datos calcularemos indicadores, calcularemos las señales y entraremos las diferentes operaciones cuando se den nuestras señales. Pues bien, si esos datos históricos son incorrectos o están incompletos, el backtest que hagamos no servirá de nada. Por lo tanto, es esencial contar con datos que estén completos. Ahora, hay otro aspecto de los datos históricos que también es importante y es contar con suficientes datos históricos. Podemos tener datos históricos muy completos, que sean muy válidos, muy buenos, pero únicamente de los últimos 3 meses, por ejemplo. Y 3 meses, si queremos probar una estrategia de diario, pues no es nada. En 3 meses tendremos una, dos, máximo 5 operaciones. Y eso no es representativo de nada, no podemos hacer un backtest con tan solo 3 meses de datos si la estrategia es a diario. En estos casos necesitamos más datos históricos. Y en estos dos casos, en el caso en el que queramos datos históricos correctos, válidos, que siempre hemos de querer datos históricos válidos, y luego que queramos datos históricos de más plazo, en estos dos casos vamos a tener que buscarnos la vida. La verdad es que es esta. Cuando nosotros contratamos con un broker para hacer trading con este broker, en el 99% de los casos el broker no nos va a dar datos históricos de larga duración, nos va a dar simplemente un mes, 2 meses, 3 meses, en algunos casos 6 meses, pero rara vez he visto que nos den más y en algunos casos he visto incluso que nos dan datos históricos que son incorrectos. Así que cuidado con el broker que coges porque también hay mucho pirata suelto. Entonces, si queremos datos históricos de más calidad, tendremos que ir a buscarlos a otro sitio. Y eso es lo que os quiero enseñar hoy. Os quiero enseñar de dónde saco yo los datos históricos de alta calidad. Yo he utilizado esta herramienta durante años. Me la descargué por primera vez creo que hace unos 3, 4 años. 3 años para ser más exacto. Sí, creo que es casi 3 años exactos. En 2021, septiembre por ahí. Y me descargué y utilicé una trial y ahora pues voy a renovar la suscripción, voy a pagar una suscripción y voy a aprovechar para renovar todos estos datos históricos que ya descargué en el pasado y actualizarlo con datos nuevos actualizados a fecha de hoy. Así que he dicho, ¿por qué no? Ya aprovecho y hago este vídeo y te enseño a ti de dónde puedes obtener datos históricos. Hay otras fuentes para obtener datos históricos y de forma gratuita, o por lo menos lo había hasta hace bien poquito. Antes teníamos Yahoo Finance para obtener datos históricos diarios, pero me consta que Yahoo Finance ya no los está dando de forma gratuita, al menos en las últimas visitas que yo he hecho no. Así que con más motivo este vídeo para que puedas obtener tus datos históricos diarios, pero también datos TIC y también datos intradía. Esto es lo bueno de esta herramienta que te voy a presentar ahora, que contiene datos de todas estas temporalidades porque se centra en datos TIC. Lo cual también significa que si estás buscando una estrategia de scalping que opere en base a ticks, pues aquí tienes una excelente fuente de datos. Muy bien, pues la herramienta que te voy a presentar es Tick Data Suite. Vamos a irnos a su página web. Bien, aquí estamos en su página web. No está en español, únicamente en inglés, pero la herramienta sí que está en español. Entonces te voy a explicar un poquito lo que tenemos aquí en la web, un poco de lo que trata esta herramienta y así que puedas comprender todo lo que puede hacer por ti. En primer lugar, esta herramienta se diseñó pensando en MetaTrader 4 y en Forex. Pero no es solo utilizable para MetaTrader 4, también se puede utilizar para MetaTrader 5 y también se puede utilizar para cualquier otra herramienta, incluida la inteligencia artificial. Y es que déjame explicarte esto.
Esta herramienta se integra muy bien con MetaTrader 4 porque tiene una integración con el probador de estrategias de MetaTrader 4 para que tú puedas acceder a diferentes datos históricos que obtienes a partir de esta herramienta directamente en tu MetaTrader 4. Esta integración solo está para MetaTrader 4. No obstante, aquí también tenemos el Tick Data Manager que se llama, y el Tick Data Manager lo que va a hacer es descargarte datos Tick en tu ordenador para que tú a partir de ellos puedas exportar datos en un CSV. Y aquí está la magia. Con este CSV tú puedes trabajar estos datos como quieras. En MetaTrader 5 podemos importar datos a partir de un CSV, por lo tanto podremos tener los datos en MT5 y también podemos darle estos datos históricos a la IA, a nuestro GPT de Greater Waves Analyzer, como explico en el curso de trading con IA generativa, para que la IA coja y también nos haga un backtest de la estrategia. Así que, a partir de esta herramienta de Tick Data Suite, podemos obtener datos tanto para MetaTrader 4, MetaTrader 5, como en un formato CSV para que tú mismo puedas trabajarlo bien sea con la inteligencia artificial, con Python o con cualquier otro lenguaje o con un mismo Excel. Muy bien, pues ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que nos está diciendo es que nos podemos descargar datos TIC de forma gratuita. Pone de forma gratuita, pero la verdad es que yo la forma gratuita ya no la he probado. Quizás se está refiriendo a la trial, no estoy seguro, yo directamente he renovado la suscripción, así que ya voy por el lado de pago, pero vale la pena probarlo. Si queréis probarlo, a ver si podéis descargar datos TIC también de forma gratuita, pero seguramente esté muy limitado o quizás se está refiriendo a la trial. Vais a tener un almacenamiento centralizado de todos los datos TIC. Tal y como funciona esto, Tick Data Manager, es que vosotros vais a descargar todos los datos y a partir de ahí, de esta herramienta, vais a poder exportar diferentes temporalidades. Esto lo enseñaré ahora. Y también tiene herramienta para backtesting y exportación. Esto no lo he utilizado, imagino que se referirá a MetaTrader 4. Bien, como veis, el tema de los datos TIC es algo muy serio. Tenéis que ser muy precisos si vais a utilizar estrategias de scalping que operen en base a TIC, no en base a barras. Y es que tener datos de baja calidad de TIC puede tener un impacto enorme en vuestra estrategia, no tanto si operáis en base a barras, como enseño yo en los cursos. En ese caso, los TICs nos son bastante irrelevantes, pero normalmente si los datos que vosotros tenéis de TIC son incorrectos, también vais a tener los datos de las barras de forma incorrecta y eso sí que puede ser preocupante. Muy bien, pues aquí tenemos la herramienta. Para descargarla, pues podéis ir aquí a Buy Now y aquí tenéis los diferentes planes. Yo ahora he renovado la suscripción mensual para proceder a descargar todo. Y pues aquí tenemos más información, requisitos del sistema, en fin, revisad todo esto un poquito. Imagino que podréis traducir todo esto con la extensión del navegador. Mira, traducir, a ver, traducir al español. Perfecto, muy bien, pues ya está traducido. Pues revisad todo esto y informaos bien a ver de que podáis realmente utilizarlo en vuestro ordenador, que el Windows que tenéis sea el correcto, y así os informáis también pues de cómo podéis cambiar o actualizar el plan. Esto es importante, esta licencia es únicamente válida para una máquina, para un dispositivo, para el ordenador en el cual lo instaléis, así que si vais a instalar esta herramienta, no la instaléis en un portátil donde no tengáis capacidad de almacenamiento, porque no vais a poder descargar prácticamente nada. En su lugar, utilizar vuestra computadora personal de escritorio, donde tengáis más almacenamiento, o en un portátil si tenéis un disco duro de bastante capacidad, pues también valdría. En fin, tened esto en cuenta, cada licencia es por dispositivo. En este caso esto va por suscripción y no se puede pausar la suscripción, pero sí que se puede cancelar en cualquier momento. Y también podéis obtener un reembolso. Creo que también teníamos un plan gratuito, déjame ver aquí. Por aquí me suena que había una trial. Me suena que había una trial. ¿Dónde puede estar Tick Data Suite? Aquí está. Try free for 14 days. Con esto vais a poder solicitar una trial. No sé si esta trial ya cuando se te instale va a coger algún identificador del ordenador para que no puedas solicitar más de una. Aquí lo tenéis, solicitad la trial, descargaros todos los datos que necesitéis
y luego ya veréis si la renováis o no. Si no, podéis hacer como yo, empezáis con la trial y luego cuando queráis más datos, cuando queráis renovarlos, pues ya cogéis una suscripción. Muy bien, pues esto es Tick Data Suite. Si queréis datos históricos, desde aquí podéis obtener la herramienta, podéis descargarla o podéis comprarla o comprar la mensualidad. Y una vez lo hagáis, vais a recibir un correo electrónico donde os darán el enlace de descarga de la herramienta y vuestra licencia, la clave de la licencia para que la pongáis. Procedéis a la instalación de la herramienta y lo que os vais a encontrar es esto de aquí. Esto de aquí es el Tick Data Manager y es lo que utilizamos para descargar los datos. Como veis, aquí tenemos diferentes fuentes. Estas fuentes son los brokers a partir de los cuales Tick Data Manager va a descargar los datos. Tenemos Dukascopy, TrueForex, Alpari, FXCM, Bitcoin Charts, RunForex, FX Open y DarwinX. También podemos añadir unas nuestras y podemos importar datos también a Tick Data Manager. Puede funcionar como un repositorio central de datos, tanto para datos que nosotros importemos como para datos que nosotros obtengamos a través de los brokers que ellos tienen conectados y de los que ellos están obteniendo datos, que son estos de aquí. Bien, de todos estos, DarwinX, si operas en el broker de DarwinX, aquí tienes buenos datos, pero yo personalmente no los utilizo porque ya tengo cuenta de DarwinX, entonces para mí no tiene sentido descargarme estos datos, los tengo directamente accesibles desde MetaTrader 5, pero si estuvieses mirando de operar en DarwinX, por ejemplo, y no operases con MetaTrader, pero utilizases Python para backtestear tus estrategias y buscases datos de DarwinX, pues aquí podrías obtenerlos. Este sería un ejemplo. Otro ejemplo sería si utilizases la IA para backtestear estrategias, pues aquí también podrías obtenerlos. Yo personalmente los obtengo directamente de MetaTrader, como te digo. Para mí, los mejores datos que tenemos aquí son los de Dukascopy y es porque también son los que tenemos de más duración. Como puedes ver, en Dukascopy tenemos datos para Forex que tienen más de 20 años y tenemos pues un montón de mercados, están muy bien. Estos son los datos que yo he utilizado para backtestear estrategias más a largo plazo, mirando normalmente a más de 10 años, no solo mirar tanto como 20 años, más bien es más de 5 años, 10 años, algo así. Y ahora ya, pues, desde que he utilizado esto, pues ya tenemos más de 20 años de histórico para muchos de estos activos, lo cual es una pasada. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos utilizar esto para descargar datos TIC y exportar barras de diferentes temporalidades. Lo que vamos a hacer es venirnos a cualquier símbolo de estos que queramos, venirnos a los tres puntitos y aquí simplemente hemos de seleccionar cuántos datos queremos. Yo voy a descargar todos los datos, así que le clicamos aquí en todos los datos, se nos ajustarán estas fechas y esto ya estaría preparado. Ahora aquí en estas otras pestañas tenemos en gestionar para reescanear símbolo, eliminar datos y eliminar ticks duplicados. Estas tres opciones nos van a trabajar con la carpeta que nosotros tenemos para este mercado dentro de la instalación de Tick Data Suite. Déjame mostrarte esto. Por ejemplo, para euro dólar, si me vengo a Tick Data Suite, no esta, sino esta, yo Tick Data Suite la tengo instalada en el disco D y dentro del disco D, cuando tú descargas datos de uno de estos activos, se te va a crear una carpeta. En este caso tengo la carpeta euro dólar y aquí tenemos los diferentes años que he descargado. Entonces, dentro de cada año tenemos los datos de este símbolo, pero estos datos no son directamente utilizables para nosotros. Estos los va a utilizar el Tick Data Manager y nosotros los podemos utilizar desde dentro de Tick Data Manager para exportar datos de diferentes temporalidades. Entonces, estas opciones que teníamos, vamos a dejar esto aquí a la derecha, estas opciones que teníamos aquí en gestionar de rescanear símbolo, eliminar datos y eliminar ticks duplicados, nos van a trabajar directamente con esto. Si de aquí eliminamos alguno de estos ficheros, podemos rescanear el símbolo para que nos encuentre cuál está fallando y corregirlo. A ver si ponemos aquí encima. Se reindexarán los datos del repositorio, no hay necesidad de realizar esta acción a no ser que se hayan eliminado manualmente algunos archivos BFC o algunos de los archivos estén dañados. Y después de rescanear, se recomienda poner en cola la descarga de todo el rango de fechas del símbolo con la casilla de reanudar.
Básicamente todo esto es para actuar sobre estos datos, bien para corregirlos, bien para eliminarlos o para eliminar ticks duplicados que tengamos dentro de estos archivos. Bien, pues tenemos para descargar, que lo hemos visto antes, tenemos para gestionar y tenemos también las propiedades, que será el nombre que va a tener este archivo. Y los dígitos, estos datos tienen estos dígitos, así que yo esto no lo tocaría. Bien, pues esto es todo, es así de simple. Ahora simplemente pues aquí le daríamos a comenzar descarga y ya estaría. No lo voy a hacer ahora porque esto puede tardar bastante. ¿Cuánto puede tardar esto? Pues depende un poco. Por ejemplo, en este caso yo antes me he descargado los datos de Eurodólar ya, que son desde 2003, son 20 años de datos TIC, y estos 20 años me han ocupado 1 GB de almacenamiento y ha tardado sobre... Ah, mira, lo podemos ver aquí cuánto ha tardado. Vamos a ver cuánto ha tardado. Descarga finalizada. La descarga finalizada a las 11:53. Exportación a CSV a las 11:50. Esta no es la descarga, vamos a ver. Porque he exportado los datos 2 veces, primero a M1 y luego en diario. Vale, la descarga ha empezado a las 11:12. Para la descarga, TIC Data Suite utiliza CDNs. Estos son redes de distribución de contenidos. Vienen a ser como servidores que están almacenando copia de todos estos datos que están distribuidos por diferentes puntos del planeta. Y entonces tú te vas a descargar datos de la CDN que te quede más cercana a ti. Esto hace que la velocidad sea mucho más alta. Entonces yo me he empezado a descargar datos de una CDN a las 11:12 y vamos a ver a qué minuto hemos acabado. 2013, 19, 20. Vale, hemos acabado a las 11:37. ¿Qué habíamos dicho? ¿11:13? 11:12. Pues 25 minutos en descargar todos los datos TIC para Eurodólar, que son 20 años. Pues ahí ya te puedes hacer una idea, 25 minutos por símbolo, depende de cuántos te quieras descargar, puede ser bastante tiempo. Y cada símbolo 1 GB de almacenamiento si son 20 años. Ahí ya te puedes hacer una idea de las necesidades de almacenamiento. Por ello es importante también que durante la instalación selecciones un disco duro en el cual tengas bastante almacenamiento. Si no, pues te puedes quedar sin espacio. Bien, hemos visto cómo descargar los datos TIC, que nos va a generar ese archivo BFC. Este archivo nosotros no lo podemos utilizar directamente, sino que lo que vamos a hacer a partir de él es exportarlo. Nos vamos a venir aquí. Una vez se haya completado la descarga, en lugar de tener estas 3 opciones, pasaremos a tener todas estas. Y aquí tenemos la opción de exportar barras. Le vamos a dar a exportar barras o a exportar ticks, según lo que tú necesites. Si en tu estrategia quieres trabajar con ticks, puedes exportar ticks. Si en tu estrategia vas a trabajar con barras, entonces utiliza exportar barras. Yo normalmente, como ya te he dicho antes, suelo trabajar con barras, por eso también en los asesores expertos tengo controles que miran de operar únicamente cuando se ha abierto una nueva vela, una nueva barra para la temporalidad que yo opero. Y aquí vamos a exportar todas las barras. ¿Qué barras vamos a exportar? Bien, vamos a exportarlas todas. Aquí ya tenemos seleccionado el rango correcto. Son todas estas. Formato MetaTrader. También podéis personalizar el formato. Esto es para crear un CSV con los campos que nosotros especifiquemos aquí. Yo quiero el formato de MetaTrader, ya que así me va a facilitar luego la importación a MetaTrader. Y si utilizáis nuestro GPT Analyzer de ChatGPT para hacer backtesting, utilizad también este formato de MetaTrader, también os funcionará, ya lo he probado y funciona perfectamente bien. Y aquí esto es muy interesante y es que podemos seleccionar un desfase y un DST. La data de Dukascopy viene con UTC-0 y creo que viene sin ningún desfase, pero aquí vosotros tendréis que seleccionar el desfase y el GMT que tenga el broker con el cual vosotros negociáis. Para informaros de esto podéis hacer una búsqueda en Google o si no podéis preguntarles a ellos y si no también podéis mirarlo en la observación del mercado si utilizáis MetaTrader 5, ahí podréis ver la hora del servidor y compararla con la hora UTC-0 para saber cuál es el desfase. Y respecto al DST, al Daylight Saving Times, el horario de verano, pues tendréis que preguntarles a ellos. En el caso de Darwinex, el broker que yo utiliza un desfase GMT de +2
y utiliza un DST de Estados Unidos. Y esto a mí me encanta porque lo que va a hacer es editarnos directamente las horas de la data que estamos descargando para acomodarla a este desfase. Esto es genial para estrategias intradía o incluso también de swing trading de corto. Todo lo que no sea utilizar velas diarias. Muy bien, pues esto ya estaría y ahora aquí las temporalidades que queremos. Ahora, ¿dónde se va a descargar esto? Voy a seleccionar, por ejemplo, H1. La D1 ya la he descargado antes. Voy a seleccionar H1 y vamos a darle a aceptar y ahora a iniciar exportación. Bien, al darle a iniciar exportación se nos va a abrir el explorador de archivos para ver dónde queremos descargar estos datos. Entonces yo aquí lo que recomiendo es crear otra carpeta al lado de donde tengáis vuestra carpeta de Tick Data Suite, que en este caso yo la he llamado Tick Data Suite Exported, y aquí es donde luego he creado esta carpeta que es para Forex. Le he puesto el año actual y mes actual, que es el mes y año de la data nueva que estoy descargando, y pues le he puesto Forex porque aquí voy a meter todas las de Forex y así lo tengo un poquito más ordenado. Y aquí, pues, este nombre que me da Tick Data Suite ya es perfecto. No sé si este es el nombre que daban ellos o es el nombre que yo le puse hace tiempo cuando utilicé esta herramienta. En cualquier caso, ya está bien. Aquí falta el H1, pero creo que lo van a añadir ellos al final. Al menos así lo he visto antes con el D1. Vamos a verlo. Vamos a darle a guardar y a exportar aquí los datos de H1. Bien, comenzando la exportación de los datos de vela EURUSD al archivo CSV. Aquí podéis ver en este relojito cómo va transcurriendo esta exportación, el progreso. No voy a esperarme a que termine. Aquí ahora, mientras esto se completa, también quiero añadir que para MetaTrader 5 no hace falta que te descargues datos de H1, a no ser que tengas muy claro que no vas a utilizar temporalidades inferiores a H1. Puedes descargarte directamente datos de M1 y MetaTrader 5 va a crearte todas las temporalidades superiores a partir de esos datos de M1. Un truquito para que no te lo descargues todo si utilizas MetaTrader 5. Muy bien, pues esto es básicamente creo que todo respecto a esta herramienta. Aquí tienes el selector de la fuente y aquí tienes todos los activos. Yo ahora en estos días lo que voy a ir haciendo es descargarme un montón de datos, ya que quiero actualizar, como te digo, todos los datos que tengo a 2024, al 10 de 2024, así que me lo voy a descargar todo. Y poco más, en otro vídeo te enseñaré cómo puedes importar datos históricos a MetaTrader 5 y cómo puedes crear símbolos con estos datos históricos para así poder utilizarlos para tus backtests. Esto nos va a permitir pues poder probar muchos más datos históricos para nuestros símbolos y es algo que es bastante bueno, muy recomendable. Como ves, con Tick Data Manager tienes un repositorio central de datos y desde ahí puedes gestionar todo y vas a tener datos de alta calidad para probar tus estrategias. Esta es la herramienta que yo utilizo, nada más, no tengo ningún tipo de afiliación ni cobro ninguna comisión por ellos, no tengo absolutamente nada. Te voy a dejar el enlace a su web en la descripción de abajo, verás que es un enlace normal, sin ningún tipo de afiliación, y simplemente te la recomiendo porque es la que yo utilizo y sé que es importante. Así que esto es todo por este vídeo. Si quieres mejorar la calidad de tus backtests, ya sabes qué hacer. Échale un ojo a Tick Data Manager, a Tick Data Suite y déjame un comentario de qué te parece, de qué tal te funciona o si tuvieras cualquier duda al respecto. Si te ha gustado el vídeo, déjale un like, suscríbete, nos vemos en los mercados.